muy, muy particular a la vez, que tiene que ver con el proceso de cumplimiento, uno de los procesos de tutela de derechos, o llamados procesos de la libertad, están regulados en el Código Procesal Constitucional del 2004 y que hoy vigente su modificatoria desde julio del 2021, ha traído diversos temas a tratar, ¿no? Y que pues es propicio a propósito de este diploma especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, que hablemos, ¿no? De este proceso de cumplimiento frente a la inactividad material de la administración pública. Y que más allá de hablar de este aspecto fundamental, o escenario en el cual el proceso de cumplimiento se desenvuelve, lo que vamos a tratar es justamente los abacles que tiene la modificatoria del Código Procesal Constitucional, el precedente, digamos, bandera de este proceso de cumplimiento, que es el presidente Villanueva Valverde. Y también vamos a hablar, ¿por qué no?, al final, dada la reciente emisión de un precedente vinculante que trataría de equilibrar, o por mejor dicho, o por mejor decirlo, regular de mejor manera que las reglas de aquel precedente Villanueva Valverde, ¿no?, se conjuguen de manera adecuada con las reglas que se establecen en el artículo 60 y siguientes del nuevo Código Procesal Constitucional, particularmente el artículo 66, a la hora de la calificación o procedibilidad de la demanda de cumplimiento. Entonces, en esta oportunidad, a mi persona me ha tocado la labor de preparar una sesión en la que analizaremos justamente estos aspectos esenciales vinculados al estudio de temas actuales y teóricos de la justicia constitucional, del cual es propio este proceso constitucional, con especial énfasis, ¿no?, en cómo el proceso de cumplimiento se enfrenta a la inactividad material de la administración pública, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a tratar hoy día, en estos breves minutos, va a ser básicamente sobre los procesos constitucionales en el Código Procesal Constitucional, ¿no?, con especial énfasis en aquellos principios que sustentan el título preliminar, brevemente los antecedentes de este proceso de cumplimiento, lo que la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional han establecido para detallar el ámbito de acción de este proceso de cumplimiento, y lo que es casi el meollo del asunto digamos, en estos momentos actuales sobre este proceso es las disposiciones generales de este proceso, en el caso de los procesos de la libertad, y digamos, el proceso de cumplimiento y su regulación actual, sus aspectos procesales más relevantes. Esto en la línea de los temas que han venido ya siendo tratados, ¿no?, en estos días por otros colegas y amigos míos, y que estaría dentro del marco, por así decirlo, de los temas actuales y teóricos del derecho procesal constitucional, ¿no? En consecuencia, esta explicación, mediante esta transmisión virtual, buscará, aunque sea de manera sistemática, pero a la vez metodológica, analizar algunos casos también, cuyo conocimiento y estudio se puede visualizar de las sentencias del Tribunal Constitucional, de esta jurisprudencia constitucional vinculante, a fin de fortalecer quizás esta dinámica de diálogo que al final de la clase podríamos tener algunas consultas, absolverlas, y de aplicar, ¿por qué no?, dado que es un proceso constitucionalizado en la finalidad de la plena vigencia de los derechos fundamentales, ¿no?, aplicar estos mecanismos de protección otorgados tanto por la Constitución, la legislación y la jurisprudencia nacional. Para dicho cometido, entonces, se hace necesario e imprescindible comentarios, consultas, que podamos en todo caso afianzar y que finalmente sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones, producto del análisis de este proceso, de los problemas que se han suscitado a partir de la reforma del Código Procesal Constitucional, y al final pues daremos también un punto de vista respecto de este nuevo precedente del Tribunal Constitucional. Pues bien, empecemos.
Los procesos constitucionales en el Código, eh, vamos a partir diciendo de que el desenvolvimiento del derecho procesal constitucional latinoamericano durante los últimos lustros tiene varias explicaciones, ¿no? Algunas son de índole política, como el afianzamiento de las democracias en el subcontinente. Es evidente al respecto que el hábitat natural de la disciplina son los gobiernos de jure, ¿no? Pero además, la sociedad ha asumido que sin una legítima magistratura constitucional y sin procesos constitucionales ágiles y operativos, la constitución puede significar muy poco, ¿no? El derecho procesal constitucional que se ocupa especialmente de estos dos últimos asuntos es hoy una herramienta de uso frecuente por los abogados y ha logrado insertarse además en el currículum de numerosas universidades. Entonces, en este escenario resulta obligado pensar en un compendio que asuma en lo esencial los grandes capítulos de esta novedosa rama del derecho que para algunos se afilia al derecho constitucional, para otros al asunto procesal, mientras que los restantes la divisan como un puente entre ambos o algo independiente. Sin perjuicio de identificar todo el desarrollo doctrinario que ha surgido a partir del polémico tema acerca de si nos hallamos realmente ante un derecho procesal constitucional, con instituciones procesales reputadas fundamentales por el constituyente, o ante un derecho procesal constitucional con dispositivos procesales destinados a asegurar la supremacía constitucional. Nos quedamos con la postura, en todo caso, del ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña, quien afirmó que, en síntesis, parece haber casi unánime coincidencia entonces en señalar como elementos propios de esta disciplina del derecho procesal constitucional a las magistraturas, órganos u organismos constitucionales y a los procesos constitucionales. En el Perú, y yendo al tema, el 31 de mayo del 2004, como bien saben, se llegó a publicar la ley 28237, que es el Código Procesal Constitucional de aquel entonces, que entró en vigencia 6 meses después, es decir, el 1 de diciembre de ese año. Y ya tiene poco más, ya tendría poco más de 17 años de vigor, ¿no? El primer código procesal constitucional del mundo, vale decir, fue el de la provincia de Tucumán, en Argentina, y en otros países también federales, que se llaman estados, ¿no? Tienen un código. El Perú estuvo entre los primeros de todo el planeta y hemos sido testigos de cómo a partir de entonces, y en particular en los dos últimos lustros, juristas de países como Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Honduras, han visitado nuestro país para llevarse de alguna manera las bondades del código, los libros y las experiencias sobre esta disciplina, con las adecuaciones que correspondían a sus respectivas realidades y que, por supuesto, a su idiosincrasia, carácter o particularismo jurisdiccional. Nuestro código tiene solo 121 artículos, además de un título preliminar de 9 artículos. De estos artículos, algunos están dedicados a establecer disposiciones generales de los primeros 4 procesos, a los cuales el profesor italiano Mauro Carpelletti denomina procesos de la libertad, ¿no? Pues llega a regular en total 7 procesos constitucionales que son los siguientes, ¿no? El habeas corpus, el amparo, el habeas data y por último el proceso de cumplimiento. Es verdad que luego vienen 9 artículos adicionales que son las disposiciones generales de los otros 2 procesos orgánicos, o en todo caso de los procesos orgánicos que tienen que ver con la acción popular, el proceso de inconstitucionalidad y el competencial. Después de regular la jurisdicción internacional, que valgan verdades, tiene que ver con lo que es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, de la Organización de Estados Americanos y la Corte, ¿no? Termina con 5 normas respecto a las disposiciones generales a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Siendo así, el Código Procesal Constitucional entonces regula 7 procesos constitucionales.
La doctrina nacional se ha encargado de precisar, sin embargo, que si bien este cuerpo normativo, en efecto, hace alusión expresa y detallada a 7 procesos, los procesos en constitucionales no solo serían 7, sino 8, pues el octavo es el denominado proceso de control difuso, que es aquel que realizan todos los jueces del país y que está normado o que estaría normado en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política, cuando establece que en todo proceso de existir una incompatibilidad entre la norma constitucional y legal, los jueces van a preferir la primera, ¿no? Igualmente prefieren la norma legal sobre toda norma de grado inferior. Esto, si también concordada, de manera concordada o sistemática, lo interpretamos o lo aplicamos en función al artículo 51 de la Constitución. Es verdad también que en el artículo sexto del título preliminar de este cuerpo normativo es el proceso que lleva adelante el juez de la justicia ordinaria cuando realiza lo que llamamos, repito, el control difuso. En otras palabras, hay un proceso automático, inmediato, un proceso mental, que después tiene que traducirse en argumentación jurídica, en hallar unos textos que motiven adecuadamente por qué el juez actúa sin respetar una ley, y es que ha encontrado que para ese caso en concreto, cuando estamos hablando de este control difuso, la aplicación de la ley podría originar una injusticia. La ley sigue absolutamente vigente, solamente que el juez no la aplica para el caso en concreto por preferir el texto constitucional y los valores que él representa, tales como la dignidad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, entre otros. Ahora bien, con relación al proceso de cumplimiento y sus antecedentes en el ordenamiento jurídico peruano, particularmente si bien hoy en día es un proceso constitucional, en sus orígenes fue un proceso ordinario, ¿no? Llamado rectus administrativo, pues cuenta con una larga tradición en el derecho inglés cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Data en la que aproximadamente se forja la Right of Mandamus, de ahí que se expande a los Estados Unidos y paulatinamente se irradia en líneas generales a ciertos países de esta parte del continente, como es el caso de Colombia, por citar un ejemplo, algunas constituciones provinciales de Argentina, sin dejar de mencionar al Perú, que es el único país que codificó su regulación constitucional y legal y viene desarrollando a través de su tribunal, en este caso Tribunal Constitucional, diversa jurisprudencia con relación a este proceso constitucional. Cabe recordar que el famoso proceso de Marbury versus Madison en 1803, que dio origen, ¿no?, a la llamada Judicial Review, o también denominado Sistema de Control Difuso, precisamente estaba destinado a que mediante un mandamus, ¿no?, la Suprema Corte de los Estados Unidos ordenase al entonces secretario de Estado norteamericano Madison que extendiera el nombramiento judicial de William Marbury al amparo de una ley judicial de aquel entonces. Eh, Ahora, regresando a este tema del proceso, ¿no? Es un proceso constitucional que tiene como finalidad el cumplimiento y eficacia de las normas legales, los actos administrativos firmes, es decir, la ejecución por parte de la autoridad o funcionario público de las normas jurídicas con jerarquía de ley y de los actos administrativos que adquirieron o que tienen la calidad de firmes, a cuyo cumplimiento éste está obligado. Es decir, como sostenido o ha sostenido el profesor Samuel Abad, es un proceso mediante el cual los particulares pueden reparar agravios a ciertos derechos e intereses subjetivos derivados del incumplimiento, ¿no?, por parte de autoridades o funcionarios públicos de mandatos ya establecidos en normas con rango de ley o en actos administrativos firmes. En el caso de la Constitución política, si uno revisa el capítulo pertinente a las garantías constitucionales, es el artículo 200 de la Constitución el que precisa que constituye garantías constitucionales, los conocidos habeas corpus, amparo, habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento, ¿no?
que procede, ¿no?, contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar este tipo de normas, ¿no? Una norma legal o un acto administrativo. Asimismo, es el artículo 202, inciso 3 de la Constitución, el que establece que corresponderá al Tribunal Constitucional, ¿no? Además, ¿no?, conocer de los conflictos de competencia, para no olvidarnos de este proceso, o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley, en tanto conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatoria de los procesos constitucionales de la libertad o de tutela de derechos, entre los que se encuentra el proceso de cumplimiento. Ya en el título preliminar del código, conforme también en su momento ha mencionado el doctor Castillo Córdoba, un título preliminar o el título preliminar se presenta en dos vertientes. Una, como un marco introductorio que da cuenta de modo general de lo que tratará el texto legal que se sigue. Otra, como marco normativo, al recoger el conjunto de reglas, principios, que el intérprete ha de tomar en consideración al momento de determinar el significado de las restantes disposiciones. Tuvimos título preliminar en el Código Civil del 36, lo hay ahora en el Código Civil del 84, también en el Código Procesal Civil del 93, el Código Penal del 91, lo mismo en el Código Procesal del 2004, penal, en el Código Tributario, el Código del Niño y Adolescente, entre varios otros textos legales de importancia, ¿no? Ahora, veamos el cuadro. Viene a constituir un esquema de este artículo del título preliminar del Código acerca de ante quién se siguen los 7 procesos constitucionales y cuándo es que llegan al Tribunal Constitucional, si es que lo hace, ¿no? Como podemos ver, tenemos los procesos orgánicos, en el caso de la acción popular, como un proceso de exclusividad del Poder Judicial, y en el caso del Tribunal Constitucional, como procesos orgánicos, la inconstitucionalidad y competencia. La convergencia viene a partir de los procesos de la libertad o procesos de tutela, que en estos 4 procesos, digamos que la función o el abocamiento es compartido. En las 2 primeras instancias por el Poder Judicial y ante la denegatoria, ¿no?, de la pretensión de la demanda postulatoria por parte del demandante, mediante el recurso de agravio constitucional, el tribunal conocerá en última y definitiva instancia estos procesos. Hablando ya sobre las disposiciones generales que tienen estos procesos de la libertad, los procesos a los que se refiere este título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo, como en el caso de este proceso que nos toca explicar, el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo firme. Si luego de presentada la demanda, como lo establece el segundo párrafo del artículo 1 del Código, cesa la agresión o la amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, podrá declarar fundada la demanda, precisando el alcance de su decisión, ¿no?, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda y que se procediera de modo contrario, se le aplicarán las medidas coercitivas que establece el Código, como multas fijadas o acumulativas e incluso destitución del responsable, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde. Esto último, por ejemplo, se ha visto en el caso de la Sala Superior, que evaluó la sentencia o la lectura de sentencia del expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia, ¿no?, que establece que la detención fue arbitraria en tanto no se contaba con la sentencia escrita y se pudo aplicar mediante este caso el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. En el caso del habeas corpus, el amparo y el habeas data, que proceden cuando se amenacen o violen derechos constitucionales por la acción o omisión de actos de cumplimiento obligatorio, cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe ser
cierta e inminente como una característica fundamental, ¿no? Y relevante. El proceso de cumplimiento, por el contrario, o en todo caso, dadas sus particularidades, procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo, ¿no? Por un lado, se acate una norma legal y, repito, se ejecute un acto administrativo firme. La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público, de acuerdo a estas disposiciones generales, estará a cargo del procurador público de la entidad. Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, ¿no? El juez, en la sentencia que declara fundada la demanda, dispondrá la remisión de los actuados al fiscal penal que corresponda para los fines pertinentes. Tratándose, ¿no?, de autoridad o funcionario público, el juez penal podrá imponer la pena de destitución del cargo si lo cree conveniente, y el haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad por el agravio incurrido ni la pena a la que haya lugar. Es decir, en los procesos constitucionales, valgan también esta afirmación, recordar que no existe etapa de prueba. Solo son procedentes los medios probatorios que no requieran una actuación, lo que no impide la realización de actuaciones probatorias mínimas que el juez considere indispensable. Sobre ello, habría que recordar sobre este tema muy importante sobre la etapa probatoria en los procesos constitucionales y con mayor énfasis en un proceso de cumplimiento. Ahora bien, la ausencia de etapa probatoria y concretamente las limitaciones a la prueba en los procesos constitucionales de tutela de derechos se justifican en elementos que van desde lo que es materia de discusión en su seno hasta la naturaleza del proceso urgente, ¿no?, que ha buscado dotarles el Código Procesal Constitucional. En efecto, respecto de lo primero, en este tipo de proceso, el juez en rigor no declara el derecho, sino que se encarga de verificar su amenaza o violación. En relación a lo segundo, los procesos constitucionales tienen como fines esenciales asegurar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Por ello se les ha investido de rasgos que identifican un proceso de tutela de urgencia. La exigencia de lograr una tutela urgente y oportuna impuso en los procesos constitucionales, entre ellos el amparo, una estructura procedimental que limite las posibilidades probatorias de las partes, es decir, que se exija una prueba evidente. Ese es el motivo por el cual los procesos constitucionales carecen de una etapa probatoria exhaustiva o más amplia, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿no?, en varios pronunciamientos, ha optado por realizar una interpretación literal del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, al precisar que la ausencia de etapa probatoria en el proceso de amparo se deriva de la finalidad y del objeto de un proceso, ya que en él no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros procesos, sino solo se restablece su ejercicio ante una afectación manifiestamente arbitraria e irrazonable. Por ello, para que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo, es preciso no solo que se encuentre en discusión la titularidad del derecho constitucional que se alega vulnerado, sino incluso que tiene que sostenerse que ha sido afectado en su ejercicio y que respecto de ello debe acreditarse la existencia del acto reclamado. Ello quiere decir que la titularidad del derecho cuya vulneración, o en todo caso, amenaza de vulneración se alega, debe ser cierta e ineludible y no controvertida o dudosa. Esto es muy importante, más aún en un caso de proceso de cumplimiento. En otras palabras, ha optado por realizarse una interpretación finalista de dicho artículo, dada la posibilidad de que se efectúe actuación probatoria compleja. Así, ha señalado que en los procesos de amparo no pueden dilucidarse pretensiones que tengan como finalidad la restitución de un derecho fundamental cuya titularidad sea incierta o un asunto litigioso, ¿no?, que se fundamenten en hechos contradictorios o controvertidos o que requieran la actuación de medios probatorios complejos. Sin embargo, ello no impide que el juez pueda solicitar la realización
de ciertas actuaciones probatorias complejas cuando las estime necesarias e indispensables para determinar fundamentalmente la ilegitimidad o legitimidad constitucional del acto reputado como lesivo. De esta manera, se aprecia, pues, con meridiana claridad que el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que se actúen medios probatorios complejos, técnicos y científicos mínimos y ha dejado de lado en muchas ocasiones la tradicional posición por preferir medios probatorios de actuación inmediata. A propósito de ello, pasaremos a realizar un pequeño recuento de fallos jurisprudenciales, ¿no? En donde el Tribunal Constitucional ejercita y pone en práctica su innovadora posición respecto a la actuación de medios probatorios complejos. Particularmente me interesaría el tema del proceso de cumplimiento, ¿no? Que es el expediente 2002-2006, proceso de cumplimiento, y se trata de un caso en el que el Tribunal Constitucional estableció la necesidad de que se implemente una estrategia de salud pública de emergencia para la ciudad de La Oroya, pues mediante un informe técnico emitido por la DIGESA, determina la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya y la contaminación por plomo en la sangre de los niños de dicha ciudad. Aspecto que también constituye un asunto eminentemente científico relacionado con la medicina y con la química, y aún así fue evaluado y merituado por el Tribunal Constitucional. En este caso, se señaló que finalmente del cuaderno del Tribunal Constitucional obra un estudio sobre la contaminación ambiental en los hogares de La Oroya y Concepción y sus efectos en la salud de sus residentes, ¿no? Este fue elaborado allá por el año 2005 por el consorcio conformado por la Universidad San Luis, Missouri de Estados Unidos y el Arzobispado de Huancayo. Entonces, estudio en el que se llega, entre otras, a las siguientes conclusiones, ¿no? Que los niveles de plomo en la sangre encontrados en La Oroya son similares a los encontrados en monitoreos anteriores realizados por la DIGESA y el MINSA. Desde el punto de vista de la salud comunitaria, entonces, estos niveles ilustran, una vez más, el grave estado de envenenamiento con plomo que existía en la población de La Oroya, especialmente en los grupos más vulnerables como son los infantes y niños de corta edad. Como se aprecia en los citados estudios que se narran en esta sentencia del caso Pablo Miguel Fabián Martínez y otros contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, se determina la existencia de estos excesos de contaminación, ¿no? Aspecto que también constituye un asunto eminentemente científico, relacionado con la medicina, relacionado con la química, y aún así fue evaluado. Entonces, con esto, y en el caso de amimación por plomo en la sangre, especialmente en los niños, se sobrepasó el límite máximo establecido por la OMS, ¿no? Llegándose incluso a detectar, por ejemplo, en el informe de DIGESA del 99, si no me equivoco, 2 casos de niños en los cuales sobrepasaba el límite, ¿no? Niños que registraban entre 44.1 y 62 pulgadas por 100 mililitros, y 2,34 que registraban entre 20.1, 44, entre otros resultados, lo que exigía por parte del Ministerio de Salud en su condición de ente rector de salud, ¿no? Conforme a la ley del Ministerio de Salud, la adopción de inmediatas medidas de protección, de recuperación y rehabilitación de la salud de las personas que habitaban en la ciudad, entre otras acciones. Conforme al recuerdo jurisprudencial realizado, entonces, es posible advertir que reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional da cuenta de esta nueva posición que estaría asumiendo el máximo órgano, ¿no? La cual se ve reflejada en la opinión judicial tuitiva por la actuación probatoria, en este caso compleja, similar a la que ocurre en procesos ordinarios, con fines de tutelar de manera oportuna los derechos constitucionales de las personas, evidenciándose con ello la posibilidad de apartarse, si no inaplicar, la regla procesal establecida en el año 2004, ¿no? En este artículo del Código, que veta la posibilidad de actuar medios probatorios complejos.
De cara a la protección urgente, obviamente, de los derechos constitucionales, resulta indispensable que los jueces constitucionales, durante su tarea interpretativa, adviertan a través de la desagregación de normas, su interpretación literal, que dicho dispositivo contiene dos normas jurídicas que deben ser aplicables a supuestos de hechos distintos, ¿no? En efecto, si en un caso se pretende crear o construir un derecho a favor de una persona, se explicará, manu militare, la regla procesal de que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. En cambio, cuando efectivamente se pretenda restablecer el ejercicio de un derecho constitucional amenazado o conculcado, cuya titularidad resulta indiscutida, entonces se aplicará a estos casos la segunda parte y con ello deberá ordenarse llevar a cabo actuaciones probatorias simples o complejas con la finalidad de verificar la vulneración de los derechos constitucionales. En el caso del recurso de queja frente a la denegatoria del RAC, que también es muy importante tomarlo en cuenta, contra la resolución de segunda instancia que declara infundada o improcedente la demanda, cabe recordar que procede el recurso de agravio constitucional ante el tribunal, ¿no? El plazo para interponer es de 10 días y contra la resolución que deniega el RAC procede el recurso de queja. Este se interpone ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Dado que es justamente a quien le puede abocar e inmiscuir el tema en el plazo de 5 días. El doctor Sainz Dávalos nos explicó que el Tribunal Constitucional, que es instancia única y especial para conocer de los procesos de la libertad en aquellos supuestos en los que la demanda corresponde, haya sido desestimada por el Poder Judicial, es decir, ante la resolución denegatoria de segunda instancia, habiéndose interpuesto el recurso de agravio constitucional en la instancia de mérito, y ella deniega, ¿no? La elevación y el concesorio del recurso de agravio, tiene en consecuencia un papel residual que se limita al conocimiento y pronunciamiento de un proceso constitucional de la libertad, no solo en la medida en que la sede judicial haya resuelto en forma desfavorable a la pretensión demandada, y a contrario sensu, si el Poder Judicial resuelve en forma favorable, se entiende que el proceso, por lo menos para el Tribunal Constitucional, ha quedado totalmente concluido. Un aspecto que conviene precisar es el relativo, ¿no?, al llamado de este recurso de queja, que aun cuando se sobreentiende que la única forma de acceder al Tribunal Constitucional es mediante el citado recurso de agravio constitucional, nuestro Código Procesal Constitucional ha previsto un criterio similar al establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no?, que es el artículo 41. Según el mismo, la resolución judicial mediante la cual se deniega el RAC puede dar lugar a un recurso de queja que será interpuesto directamente ante el propio tribunal, el que merituará en su oportunidad si la denegatoria del recurso fue o no fue sustentada, ¿no? Entonces, si se determina que no lo fue y por ende la declara fundada, automáticamente el Tribunal Constitucional será competente para conocer el recurso extraordinario y la causa necesariamente deberá ser remitida a dicho órgano de control constitucional a través de estos procesos de tutela, entre ellos el cumplimiento. Aunque el caso no es muy frecuente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional da cuenta de algunos casos en los que, pese a tratarse de estimatorios, el Tribunal Constitucional ha asumido competencia, pues ha ocurrido que la declaratoria a favor de la demanda se ha pronunciado sobre los extremos que no fueron materia del petitorio y que, por tanto, no constituían lo que el demandante realmente venía solicitando mediante el proceso constitucional. En otros casos, ¿no?, se ha tratado de estimatorios que no han resuelto nada y que, por lo tanto, no podían originar un estado de cosas favorables al demanda. Bueno, después de este breve análisis sobre estos aspectos que también son relevantes y que también tienen que ver con el procedimiento de los procesos de la libertad, entre ellos el cumplimiento, hablaremos netamente ya del cumplimiento. El proceso de cumplimiento, y que es objeto de este proceso, que el funcionario o la autoridad pública renuente de cumplimiento a una norma legal, o se ejecute un acto administrativo firme, o que se pronuncie expresamente también cuando las normas legales le ordenen
emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento previsto en el artículo 200, inciso 6 de la Constitución. En el Perú ha sido incorporado por vez primera en la Constitución del 93, ¿no? Junto a los demás procesos constitucionales. Esto ha dado lugar a un interesante debate a nivel de la doctrina, pues un sector de ella ha entendido que en sentido estricto no se trata de un proceso constitucional, sino de un proceso constitucionalizado, ¿no? Creo que eso normalmente es lo que en las aulas universitarias y en la doctrina podemos escuchar, ¿no? Ello debido a que el proceso de cumplimiento no tendría por objeto garantizar de modo inmediato, de modo directo, la tutela de un derecho fundamental, ¿no? Restituyéndolo ante actos u omisiones de funcionarios o autoridades, ¿no? O el principio de supremacía constitucional, sino la de derechos de orden legal, ¿no? Derechos legales y de orden administrativo, a través del control de la inacción administrativa, pues mediante él se puede exigir el cumplimiento de cualquier norma o resolución, vale decir, disposiciones que no necesariamente tienen rango constitucional. En ese sentido, para algunos autores se trata de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, pareciera que tenemos dos procesos idénticos. Por un lado, el referido proceso de cumplimiento, que se regula en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, y por otro, el administrativo, que desarrolla la ley del proceso contencioso, ¿no? La ley 27584. Los profesores Carpio Marcos y Vélez Moro Pinto en su momento respecto a la naturaleza jurídica del proceso de cumplimiento, si uno lee sus artículos, enuncian que su ubicación en la Constitución dentro del capítulo reservado a las garantías constitucionales, a diferencia de lo que sucede con los demás procesos que ahí se han establecido, sugiere la pregunta sobre la naturaleza jurídica del proceso de cumplimiento. Es decir, ¿se trata o no de un proceso constitucional? La respuesta pasa por desentrañar del texto constitucional la finalidad asignada al proceso. Es decir, que lo que se trata de defender, preservar o mantener, la respuesta a esta pregunta no estaría, no diría si no comparte la misma naturaleza que el resto de garantías constitucionales. No. Bueno, disculpen, creo que fue un tema del internet. Entonces, en puridad, los procesos constitucionales tienen por objeto específico la resolución de controversias en materia constitucional como nota característica. Poseen además entidad propia en materia constitucional como nota característica y poseen entonces con ello la entidad propia de un instrumento autónomo y por último se hallan consagradas al interior del texto constitucional. En cuanto al tercero, el objeto, es necesario tener presente que el artículo 200, inciso 6, refiere a la renuencia para acatar una ley o un acto administrativo, ¿no? No alude a la protección de un derecho fundamental alguno, como lo podríamos quizás evidenciar, como sí lo hace en relación al habeas corpus, al amparo, la habeas data. Tampoco busca proteger la jerarquía normativa, ni mucho menos la supremacía constitucional sobre las normas legales y de estas sobre las de rango inferior, pues en rigor no estamos ante un proceso constitucional, diría la doctrina. Controla la omisión al mandato contenido en la ley o un acto administrativo, parte de una autoridad o funcionario, lo que se traduce en una violación de su eficacia, cuya resolución, por cierto, siempre se ha considerado como un tema propio del derecho administrativo o, si se quiere, del derecho procesal administrativo. Y es que la eficacia de una norma legal
o un acto administrativo es ámbito propio del derecho administrativo, por cuanto el régimen jurídico de las leyes, en tanto mandatos a la administración pública y de los actos administrativos, manifestaciones de voluntad de la administración pública, son tutelados por normas de derecho administrativo. El hecho de que sea consagrado constitucionalmente solo reafirma la tesis de que se trata de un proceso constitucionalizado, al igual que el contencioso administrativo que está previsto en el artículo 138 de la Constitución. Entonces, ciertamente, más allá de este polémico tema, estamos ante lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado un proceso constitucionalizado. En la medida en que, como hemos dicho líneas antes, pero precedentes, el objeto de este proceso de cumplimiento no es materializar un derecho fundamental subjetivo, sino en estricto garantizar una correcta función de la administración pública, derecho objetivo. En ese orden de ideas, la presente disposición estatuye dos tipos claramente diseñados que contempla esa finalidad. Por un lado, la negativa de un funcionario o una autoridad para dar cumplimiento a una norma legal o a ejecutar un acto administrativo firme, o en caso de esta misma persona no quiera pronunciarse expresamente a sabiendas que una norma legal le conmina a emitir una resolución o a dictar un reglamento. Entonces, en estas circunstancias, el bien constitucional o constitucionalizado va a ser lo que la doctrina ha llamado la inactividad material de la administración pública, la cual se materializa cuando un funcionario público, una autoridad, se niega a dar cumplimiento a una norma legal. Por ejemplo, mediante la dilación indebida de la emisión de un reglamento o cuando no ejecuta un acto administrativo firme que ya ha resuelto una pretensión en la vía administrativa. Ahora bien, no se trata de impulsar cualquier actuación, claro está, en la vía constitucional, ya que lo contrario podría significar quitarle contenido al proceso contencioso administrativo, el cual en puridad de verdad resulta ser un medio idóneo de defensa del administrado para incoar una reclamación contra la administración pública. Este tipo de procesos tiene por objeto controlar, como hemos mencionado, la inactividad material de la administración, es decir, la que deriva del incumplimiento de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos firmes, donde no media la petición de un particular, sino donde se encuentra vinculado prima facie un deber o el ejercicio de una atribución relacionada con sus competencias naturales, protegiendo así los derechos e intereses legítimos de los administrados que se derivan de la inacción de los órganos de la administración pública. Si bien en un primer momento esta tesis fue compartida por el Tribunal Constitucional, y recuerdo la sentencia 191-2003, acción de cumplimiento, luego el Tribunal Constitucional cambia de criterio, ¿no? Básicamente en el precedente Villanueva Valverde, que es el expediente 168-2005, y también les recomiendo verificar el expediente 3410-2006. Entonces, el tribunal interpretó que el proceso de cumplimiento sí tiene por objeto la protección de un derecho fundamental, que es el derecho, vale decir, y lo dicen en estas sentencias, de asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Este derecho fundamental no enumerado ha sido incorporado, ¿no? Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y más aún en virtud del artículo 3 de la Constitución. Así las cosas, el proceso de cumplimiento tendría como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos firmes. Con el proceso de cumplimiento, entonces, el Estado social y democrático de derecho que reconoce la Constitución en el artículo 3 y en el artículo 43, el deber de los peruanos de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, deber que está regulado o establecido en la Constitución en el artículo 38, y la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento
vale decir, la supremacía de la Constitución en el artículo 51, serán reales porque en caso de renuencia de las autoridades o funcionarios a acatar una norma legal o un acto administrativo firme, los ciudadanos tendrán un mecanismo de protección destinado a lograr su acatamiento y por ende su eficacia. Entonces, el proceso de cumplimiento no tiene como finalidad el examen sobre el cumplimiento formal del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo firme, sino más bien el examen sobre el cumplimiento aparente, parcial, incompleto o imperfecto. Proceso de cumplimiento servirá para exigir a la autoridad administrativa o pública precisamente el cumplimiento eficaz de lo dispuesto en el mandato, sea este legal o de carácter administrativo. Sin embargo, para algunos autores, la relación que existe entre los principios consagrados en el artículo 3 de la Constitución, por mencionar dignidad, Estado democrático, gobierno republicano, entre otros, y el derecho de asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos es tan indirecta y secundaria que no permite justificar quizás la existencia de un derecho fundamental implícito. Por este motivo, la naturaleza del proceso constitucional no constituye un tema pacífico. Finalmente, se ha interpretado que para el cumplimiento de una norma legal, la ejecución de un acto administrativo firme y la orden de emitir una resolución que sean exigibles a través de un proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario, el mandato contenido en aquellos deberá contar con requisitos mínimos comunes. Así las cosas, a nuestro entender, el sustento constitucional del proceso de cumplimiento reside en el mandato imperativo contenido en el artículo 138 de la Constitución, en el sentido de que tanto la Constitución como el ordenamiento jurídico de la nación deben ser cumplidos y respetados, ¿no? Vinculando de manera erga omnes a todos los peruanos sin excepción. Por lo tanto, este proceso sí tiene sustento constitucional porque está destinado a asegurar la observancia de las normas frente a la renuencia de una autoridad o funcionario público a cumplirlas. El doctor también, Juan Manuel Sosa, que ha señalado a través de una investigación de que el proceso de cumplimiento se busca el cumplimiento de un deber, sea este legal o administrativo, omitido por la administración. Así entonces, el objeto de este proceso es el control de la inactividad de la administración. Inactividad que, de acuerdo con autorizada doctrina, está referida a la constatación de una omisión por la administración de toda actividad jurídica o material legalmente debida y materialmente posible. Tanto la Constitución como el Código regulan con mayor precisión este control de inactividad, como lo podemos revisar de la literalidad de sus artículos. Ahora bien, el primer inciso del artículo 66 hace referencia al cumplimiento de una norma legal, ¿no? Debiéndose entender esta en un sentido amplio, vale decir que dentro del concepto norma legal están comprendidas todas aquellas contenidas en disposiciones de distinto rango jurídico, en un universo normativo que puede ir desde la propia Constitución hasta una simple resolución jefatural o independientemente de que regulen aspectos de carácter abstracto o general, ¿no? O resuelvan situaciones de carácter particular e individual, que también puede suceder. Lo único que exige nuestro código es que cuando se trate de una resolución, es decir, de un acto administrativo decidido por un funcionario público, este haya alcanzado la condición de firme y que en el derecho administrativo se conoce, ¿no?, como la cosa decidida. Entonces, la firmeza exigida no está limitada a la que pueda alcanzar la resolución en cuestión en sede administrativa, sino inclusive en la judicial. Pues es evidente
que quien no se encuentra conforme con lo decidido por la última instancia administrativa, bien puede recurrir a la vía contenciosa, ¿no? Ante el Poder Judicial. Y en tales casos, la vía del cumplimiento solo procederá cuando ha habido un pronunciamiento jurisdiccional definitivo, que le entregaría en todo caso la calidad de firme a ese acto administrativo. Entonces, conviene destacar que a diferencia de lo que dispone el artículo 200, inciso 6 de la Constitución, el mismo que estipula que el proceso de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, el artículo materia de comentario entonces intenta ir más allá del precepto constitucional, señalando que este mecanismo procesal constitucional también tiene por objeto ordenar que la autoridad renuente se pronuncie expresamente cuando la norma le ha ordenado emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Es decir, sirve para poner fin a una omisión que puede afectar derechos constitucionales de los ciudadanos. Esta fórmula introductoria por el legislador recoge la figura del mandato iuncao brasileño, ¿no? Que en buena cuenta viene a ser una respuesta a una inconstitucionalidad por omisión, la cual se produce básicamente por esa inacción de quien, estando obligado a pronunciarse administrativamente o expedir un reglamento, sin embargo, omite hacerlo. Entonces, no obstante, debemos ser enfáticos en que no basta que se trate de una mera omisión, sino que además la autoridad debe mostrarse renuente al cumplimiento de su deber, negándose, ¿no?, a ello explícitamente cuando contesta desestimando el pedido o implícitamente cuando opta por dejar transcurrir el plazo sin contestar ni actuar favorablemente al mismo. De ahí que el código exija como requisito previo el requerimiento de documento notarial de fecha cierta, como veremos más adelante. La interrogante a lo dispuesto entonces en la última parte de este inciso segundo radica en saber qué sucederá en el eventual caso de que, habiéndose dictado una sentencia que ordena a un funcionario público o autoridad expedir un reglamento cuya omisión afecta derechos fundamentales, sin embargo, el obligado se mantiene renuente a hacerlo. En tal supuesto, no cabe duda que solo serían aplicables los apercibimientos establecidos en el código, sino también, por extensión, lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 59, en el cual establece que el juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario, regulando la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Dado que el legislador ha diseñado el mismo mecanismo procesal que rige al amparo para el proceso de cumplimiento, ¿no? Consideramos que lo señalado en el artículo 73 no limita las posibilidades del juez a cargo de la ejecución a tan solo medios coercitivos sencillos, sino que podría echar mano de las herramientas del artículo 59, sustituyendo al funcionario renuente y regulando la situación incierta, ¿no? Después de todo, no debemos olvidar que las mismas reglas que rigen el proceso de amparo también se aplican en el proceso de cumplimiento por expresa disposición del artículo 74. Y por tanto, en ambos procesos son de aplicación los apercibimientos establecidos en todo el código. Ahora pasaremos a hablar sobre los requisitos comunes que deben contener una norma legal y un acto administrativo firme para que sean exigibles a través del proceso de cumplimiento. El Tribunal Constitucional ha emitido, como bien conocen, en todo este tiempo que ha pasado y sobre todo en la existencia y la importancia que ha tenido el proceso de cumplimiento, ya hace un buen número de años un precedente vinculante, ¿no? El caso Villanueva Valverde, que es el expediente 168-2005. Es decir, un precedente de obligatorio cumplimiento hasta la dación de la reforma, según lo establecido en el título preliminar del Código, respecto de las características y o requisitos mínimos comunes que debería reunir
la pretensión de un demandante. Ciertamente, en esta perspectiva, el tribunal, en el caso Maximiliano Villanueva Valverde, contra la ONP, establece un conjunto de parámetros a efectos de determinar la procedencia del proceso de cumplimiento. En ese orden de ideas, el tribunal precisa las siguientes condiciones para el mandato que requiere cumplimiento, ¿no? Y que deben ser exigibles en sede constitucional, ¿no? Y que lo pueden visualizar en la imagen del cuadro sobre los requisitos para la exigencia del mandato. El primero de ellos es que ser un mandato vigente. El primer presupuesto para una demanda de cumplimiento es que haya un mandato vigente. Al respecto, solo se puede acudirse a este tipo de procesos exigiendo el cumplimiento de un mandato vigente, es decir, de disposiciones legales o actos administrativos regulares y permanentes en el tiempo, que sean actuales y no se trate de un mandato cuya vigencia haya expirado. Es decir, no es posible exigir el cumplimiento de normas que hayan sido declaradas nulas o derogadas. Incluso es importante verificar si han sufrido modificaciones o variaciones en su contenido. Tampoco si no requieren de desarrollo, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en un caso, el caso La Alegra Sánchez contra la Municipalidad de Guaura, en el que señala que si no hay mandato alguno, la norma carece de mandado, requisito indispensable para la procedencia de la demanda de amparo. El segundo o otro a continuación de los requisitos es que el ser un mandato claro, cierto, es decir, que debe inferirse indubitablemente de la norma legal y del acto administrativo firme. De lo que se trata es que el mandato sea firme, es decir, contenga disposiciones incuestionables que impongan un deber a la administración. El tribunal, en la demanda de cumplimiento interpuesta por Carlos Agustín Guerrero Quirós contra la Municipalidad de Catache, por medio del cual el recurrente, ¿no?, solicitaba el cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y consecuentemente se le otorgue un puesto de trabajo acorde a sus características en la entidad municipal de dicho distrito. Sobre ello, el TC consideró que dicho precepto legal no contiene un mandamus ineludible y de obligatorio cumplimiento, en razón que el referido precepto legal no estatuye un acto imperativo de acceso a un puesto de trabajo, sino el deber de la aludida municipalidad de gestionar el respectivo concurso público donde se considera las plazas para las personas con discapacidad en la proporción establecida por la ley. Otro ejemplo, en el caso de, hay un caso que es Gregorio Parguana contra el Congreso de la República, por medio del cual se solicita que en cumplimiento de una resolución ministerial y de una resolución suprema, se les reincorpore en su puesto de trabajo. El Tribunal Constitucional convino, siguiendo su precedente vinculante, ¿no?, sobre los requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato, que en el caso en concreto se encontraban cumplidos dichos requisitos, razón por la cual debía declararse fundada dicha pretensión. Entonces, en lo que concierne a la reglamentación de las normas, que es otro punto importante, el proceso de cumplimiento que se interpuso en su momento contra la municipalidad de Pulán solicitando que dé cumplimiento de ciertos artículos y de la ley orgánica de municipalidades y por consiguiente convoque a un cabildo abierto tomando en cuenta que desde la puesta en vigencia de dicha ley, la mencionada municipalidad ha incumplido dicho mandato aparándose en que la referida ley no le impone un plazo. El Tribunal Constitucional señaló que en cumplimiento de su deber de velar por la observancia de la finalidad del proceso de cumplimiento, esto es, proteger el derecho de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos, se aprecia claramente una norma cuya estructura denota un mandato que puede ser exigido mediante proceso de cumplimiento, ya que palmariamente se demuestra que la municipalidad tiene un deber legal de reglamentar dicha disposición
a fin de estructurar jurídicamente los requisitos necesarios para que se realice una convocatoria del Cabildo Abierto. Ahora bien, la pregunta sería, ¿puede demandarse por cumplimiento un tratado en materia de derechos humanos? Al respecto, el Tribunal Constitucional, en una decisión polémica, declaró fundada una demanda de cumplimiento interpuesta, no sé si ustedes recuerdan, a la excongresista Nel Tausen, y otros contra el Poder Ejecutivo, que es el expediente 1277 del 99, y ordenó se cumpla con el mandato indemnizatorio reconocido en el en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una vez que se haya determinado en sede judicial el monto de la reparación correspondiente a cada uno de los demandantes beneficiados con una ley que crea la Comisión Ad hoc de Indultos. Esta decisión emitida antes del precedente recaído en el caso Maximiliano Villanueva Valverde contra la ONP resulta polémico en la medida en que no queda claro, no queda del todo claro que se trate de un mandato cierto. No obstante, al no haber pronunciamiento en contrario, se entiende la posible exigibilidad de los tratados en sede procesal constitucional. Como se observa, la segunda condición para la exigibilidad de una pretensión en el proceso de cumplimiento es que el mandato contenga un imperativo cierto y contundente. Ahora, la siguiente es el no estar sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares. Este es un requisito muy importante, sobre todo a la hora de cómo se ha establecido las nuevas reglas del proceso de cumplimiento en el nuevo código. El tercer requisito para la habilitación del proceso de tutela vía demanda de cumplimiento es que no debe ser controversial. Por ejemplo, si una ley establece un plazo para la emisión de un reglamento, la ausencia de dicha regulación excedido el plazo será objeto de cumplimiento. En ese sentido, el mandato impuesto a la administración no es controversial ni complejo, tampoco sujeto a interpretaciones dispares. El Tribunal Constitucional, en un caso contra el Ministerio de Educación, a fin de que se dé cumplimiento a una disposición final de la Ley General de Educación y se proceda a reglamentar dicha norma, dado que el plazo otorgado para tal efecto fue de 120 días, los cuales al momento de formular la demanda ya se habían cumplido, el TC declaró fundada la demanda en la medida en que dicho mandato no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Hay un plazo, que son 120 días, y esto debió haber sido cumplido. Con respecto al siguiente requisito, este debe ser ineludible y obligatorio cumplimiento. Otro de los presupuestos esenciales en el proceso de cumplimiento es que el mandato contenga un carácter invencible, es decir, sea de ineludible y obligatorio cumplimiento, pues, como ha precisado el Tribunal Constitucional, se trata, en suma, y como ha sido señalado, de una obligación imperativa que el Estado le corresponde cumplir, ¿no? Sin otro referente que el de un plazo, quizás, que aunque ciertamente podría haber sido objeto de modificaciones, si la autoridad competente lo hubiese estimado conveniente, no lo ha sido en el presente caso, originando que la única forma de darlo por cumplido sea en los propios términos o conforme a sus propios alcances. El siguiente requisito es ser incondicional, salvo que la satisfacción de la condición no sea compleja y no requiera de actuación probatoria, ¿no? Otra de las características del mandato es que debe ser incondicional, es decir, no estar sujeta a otras consideraciones. Por ejemplo, cuando la ley 27803, ¿no?, dispone que los ex trabajadores cesados irregularmente pueden ser reincorporados en el puesto de trabajo en la medida en que existan las correspondientes plazas vacantes y presupuestadas, el DC declaró improcedente una serie de procesos de cumplimiento por considerar que esta norma no contenía, ¿no?, un mandato incondicional. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de estos requisitos comunes mencionados, en tales actos deberá tratarse de un derecho incuestionable del reclamante.
así como debe individualizarse al beneficiario. El tribunal, sobre la individualización del administrado, ha señalado que la idea es explícita. El acto administrativo deberá consignar a un sujeto o, de ser el caso, un grupo de sujetos perfectamente identificables. No cabe en tal sentido someter a la vía de cumplimiento un acto administrativo de carácter general, en tanto es cualidad de un acto administrativo sometido a este tipo de procesos que la mora o el letargo de la administración, vale decir la omisión, deba incidir directamente en algún sujeto determinado. Asimismo, en lo concerniente al reconocimiento del derecho del reclamante, el tribunal considera que el cuestionamiento del derecho reconocido en el acto administrativo puede efectuarse con posterioridad a la verificación de los requisitos mínimos comunes, siempre que no se haya comprobado la existencia de una controversia compleja derivada de la superposición de actos administrativos o que el derecho reclamado esté sujeto a interpretaciones dispares. Así, cuando debe efectuarse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, se deberá revisar si existe algún cuestionamiento al derecho reconocido al reclamante, pues de haberlo, a pesar de la naturaleza del proceso de cumplimiento, corresponderá su esclarecimiento. De verificarse entonces que el derecho no admite cuestionamiento, corresponderá amparar la demanda de cumplimiento. Por el contrario, cuando el derecho sea debatible por algún motivo, como por ejemplo por estar contenido en un acto administrativo inválido o dictado por un órgano incompetente, la demanda debe desestimarse, en tanto el acto administrativo carece de la virtualidad suficiente para configurarse en un mandato por no tener validez legal. Precisamente en este supuesto, el acto administrativo se ve afectado en su validez al sustentarse en normas que no se ciñen al marco legal previsto para el otorgamiento del beneficio, lo que significa que no contiene un derecho incuestionable. En las sentencias recaídas en los expedientes 3751 del 2004 y 2214 del 2006, referidas al bono por función jurisdiccional y al bono fiscal, el TC desarrolla en la misma línea el supuesto de la falta de virtualidad del mandato, ¿no? En suma, el proceso de cumplimiento, de acuerdo al Código Procesal y a lo desarrollado en este precedente Villanueva Valverde, se constituye entonces en un mecanismo procesal de carácter residual, es decir, solo podrá ser viable en la medida en que se cumplan los presupuestos exigidos para la eficacia del mandato legal o administrativo. De lo contrario, cualquier pretensión debe ser rechazada, ¿no?, por ser tutelada por la jurisdicción ordinaria. Estos requisitos mínimos se justifican porque el proceso de cumplimiento, diseñado tal cual por la Constitución y desarrollado por el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario, dado su carácter breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas a que se hizo referencia, o de normas legales supuestas que remitan a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que en rigor debe llevar a cabo a través de las vías procedimentales específicas. Entonces, de lo referido es de verse que los requisitos que se señalan deben ser concurrentes, que de no cumplirse con uno de ellos, el mandato que se pretende dar cumplimiento, no podrá ser exigible vía proceso de cumplimiento. Según los autores del código, cabría en el proceso de cumplimiento cuestionarse ambos tipos de inactividades, ya que la inactividad material, la que reafirmamos, refiere este proceso, constituiría, en opinión también del profesor Edgar Marcos, en el no cumplimiento de una norma legal o en la inejecución fáctica de un acto administrativo firme, en tanto que la inactividad formal en la omisión de dictarse un acto o una disposición reglamentaria. En cualquier caso,
seguimos pensando que supuestos de inactividad generados a partir del ejercicio del derecho de petición no deberían ni podrían resolverse en el seno de este proceso. Y es que si el derecho constitucional de petición también garantiza el recibir una respuesta u obtener un pronunciamiento de la administración, su omisión comportaría una violación del derecho de petición, derecho al estar protegido por el proceso de amparo constitucional, no sería tutelable en el seno del proceso de cumplimiento. Y este proceso no procede frente a pretensiones que tengan como objeto la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante el amparo, mediante el habeas data o el habeas corpus, ¿no? El proceso aplicable al proceso de cumplimiento es el mismo, eso sí, es el mismo que el del amparo, pero no respecto de las pretensiones. Ahora, sobre la legitimidad para obrar en el proceso de cumplimiento, el artículo 67 de la Constitución regula la legitimidad activa de quien pretende entablar una demanda, ¿no? Aparentemente, el dispositivo contenido en la Constitución conferiría la facultad de interponer un proceso a cualquier persona. Sin embargo, ha sido el legislador quien ha procedido a establecer en qué casos la legitimación es amplia y abierta y cuál es la misma, y en cuál es la misma, en todo caso, recae solo en quien es titular de una relación material con lo que se pretende hacer cumplir, ¿no? Es decir, se establece un tratamiento diferenciado para los casos en los cuales se pretenda hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, puesto que en este supuesto solo tendrá legitimidad para obrar activa la persona cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Distinto es el caso cuando la demanda tiene por objeto el cumplimiento de una norma legal o reglamentaria, puesto que en estos casos el mandamos, el mandato, tiene efectos generales por derivar de una ley o un reglamento, ¿no? En este caso, cualquier persona goza de legitimidad para interponer una demanda correspondiente y la legitimidad para obrar activa, que alude a la posición habilitante que tiene un sujeto para formular una determinada pretensión, de manera que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto, independientemente del resultado del proceso, es decir, si acoge o no la pretensión del demandante. Así, cuando se trata de normas con rango de ley, cualquier persona podría iniciar el proceso de cumplimiento, aclarándose que en ello se comprende tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, pues el constitucionalismo moderno cada día ha ido reconociendo mayores derechos a las entidades y corporaciones en tanto que éstas realicen actividades que entrañan el ejercicio de uno o más derechos constitucionales o de naturaleza legal ordinaria. Además, no sería extraño que alguna empresa o institución sufriera perjuicios por la renuencia de alguna autoridad o funcionario a dar cumplimiento a una norma legal o resolución administrativa firme que le favorezca, o que, por el contrario, se viera afectada por la inacción de dichas autoridades al no expedir una resolución, resolver algún petitorio o dictar un reglamento al cual se encuentren obligados, ¿no? En tales casos, es evidente que las personas jurídicas deberán actuar a través de sus representantes legales. Ahora bien, la posibilidad de poder incoar un proceso de cumplimiento tiene dos connotaciones. Una directa, que impone como titular a la persona cuyo favor se expidió el acto, o como dice este dispositivo, con quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Y el segundo, frente a una norma legal, la cual, por su propia característica, concede legitimidad amplia, ¿no? Es decir, puede ser instrumentalizado por el mismo afectado o por cualquier persona. El dispositivo objeto de comentario que se justifica, ¿no?, por sí solo, ya que tratándose de normas con rango ley o reglamentos, estas tienen efectos generales erga omnes, vale decir, con normas abstractas aplicables a todos. De ahí que podamos afirmar que cuando este artículo 67 se refiere a reglamentos,
debemos entender que estos regulen aspectos generales y para cualquier administrado, aunque ciertamente podría también tratarse de un grupo determinado de personas con intereses comunes, siempre que la norma no otorgue derechos específicos individualizados. En ese supuesto, cualquiera de los involucrados podría entablar la demanda de cumplimiento. Cuando se trata de exigir el cumplimiento de actos administrativos, entendiéndose como tales las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, únicamente se encuentran legitimados para interponer la demanda las personas cuyo favor se expidió el acto, vale decir, los titulares de los intereses, obligaciones o derechos contenidos en él, o quien invoque tener interés para el cumplimiento del deber omitido, ¿no? Esto último puede darse en situaciones en donde el derecho del demandante podría emanar a consecuencia del cumplimiento del deber omitido por el funcionario. No podemos dejar de comentar que cuando el legislador hace referencia a omisiones frente a deberes establecidos legalmente, la línea de frontera entre el proceso de cumplimiento y el amparo por omisión se torna muy delgada, aunque tal vez la única diferencia que lo separe sería que en este último caso, la omisión debe afectar un derecho constitucional. En cambio, en el caso del proceso de cumplimiento, se puede tratar de una simple omisión de una obligación emanada de una ley o de una norma con rango inferior, la que, por cierto, no necesariamente podría estar vulnerando un derecho constitucional protegido, sino un derecho de origen legal. Para esto, el código señala también que, tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimidad corresponderá a cualquier persona, ¿no? Al respecto, cabe precisar que mientras los intereses difusos se caracterizan porque corresponden a una serie de personas indeterminadas que no guardan entre ellas ningún vínculo jurídico y cuya relación deriva de razones de hecho contingentes, como consumir el mismo producto o vivir en una misma zona, los intereses colectivos se caracterizan porque corresponden a una serie de personas que pueden ser determinadas y que guardan entre ellas algún vínculo jurídico. Atendiendo justamente a esta diferencia, se ha señalado que la legitimación que la ley confiere a cualquier persona no podría tener la misma amplitud en ambos supuestos, dado que si los intereses colectivos involucran solo a un grupo indeterminado de sujetos, entonces parece razonable pensar que la legitimidad otorgada alcance a quienes resulten individual o colectivamente lesionados en sus derechos o intereses subjetivos. En una primera decisión sobre el tema, el Tribunal Constitucional sostuvo que la ratio decidendi de una sentencia, que era la 542 del 97, en su fundamento cuarto y quinto, que ante la ausencia de la reglamentación acerca de los intereses colectivos, situación que en alguna medida se estaría produciendo, no se puede dejar de administrar justicia constitucional, pues ello supondría violentar el derecho al debido proceso y específicamente la previsión constitucional contenida en el artículo 139, inciso 8, ¿no? Lo que incluso agravaría cuando por exigirse el cumplimiento de ritualismos formales respecto de alguno de los demandantes, se estaría desnaturalizando con ello la tutela judicial efectiva como un derecho de acceso a los tribunales. Igualmente, contempla el inciso 3 del artículo 139 cuando se refiere a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Entonces, ciertamente, el tribunal ha reafirmado dicha postura en posteriores decisiones cuando, por ejemplo, ha manifestado que en estos casos no se está reclamando por la exigencia de una obligación contenida en un acto
o resolución administrativa, sino por un mandato directamente nacido de la ley, lo que supone una legitimación abierta o extensiva en la interposición del proceso constitucional. Entonces, en cuanto a esta legitimidad para actuar que tiene, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en todo proceso de cumplimiento, ello responde al ámbito de sus funciones y atribuciones que están asignadas constitucionalmente, artículo 162, y más específicamente en su ley orgánica, que la faculta expresamente a interponer toda clase de proceso constitucional sin limitación alguna. Obviamente, las distinciones que el código hace en cuanto a la legitimación activa para interponer demandas de cumplimiento no rigen para la Defensoría del Pueblo por la propia naturaleza de sus funciones, pudiendo actuar incluso en defensa del derecho de quien, habiendo obtenido una resolución particular a su favor, sin embargo, esta no se cumple. Entonces, para que se cumplan normas legales o reglamentarias y para la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos, cualquier persona y la Defensoría del Pueblo tienen esa legitimación procesal activa. En cambio, cuando se pretende que se cumpla un acto administrativo, solo la tiene la persona a cuyo favor este fue expedido, ¿no? La demanda se dirige, como es obvio, contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública. En el caso ya de la legitimidad para obrar pasiva en el proceso de cumplimiento, alude a la posición habilitante que tiene determinado sujeto para que contra él se formule una determinada pretensión, de manera que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto, independientemente del resultado del proceso, es decir, de si se acoge o no a la pretensión del demandante. Entonces, según el código, concordante con este artículo 200, inciso 6 de la Constitución, la demanda de cumplimiento puede ser válidamente instaurada contra aquella autoridad o funcionario que está renuente, ¿no?, al cumplimiento de una norma legal o a la ejecución de un acto administrativo firme. El proceso de cumplimiento, lo hemos manifestado, tiene como objetivo el correcto ejercicio de la administración pública, de modo que el emplazamiento deberá ser dirigido siempre ante la autoridad o funcionario del sector público y que para el caso sea el que se muestre renuente al cumplimiento de la norma legal o a la ejecución de un acto administrativo. Será entonces el propio demandante quien nos determine contra qué autoridad, contra qué funcionario se habrá de dirigir la acción, entendiéndose que lo será contra aquella que ante su requerimiento previo se haya mostrado renuente al cumplimiento de lo solicitado o haya ignorado el pedido luego de transcurrido el plazo que establece el Código Procesal. Ahora bien, el emplazado deberá ser una autoridad que tenga capacidad de dirección y o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, hay un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad por su parte, ¿no? Entonces, así las cosas, queda claro que no puede interponerse un proceso de cumplimiento contra particulares, ya que los sujetos con legitimación pasiva en este proceso son excluyentes: las autoridades y los funcionarios a quienes les corresponde ejecutar el acto. Sin embargo, puede ocurrir que quien haya sido emplazado no sea en realidad el obligado a ejecutar el acto omitido o cumplir con la norma legal, sino otra autoridad o funcionario. Esto generalmente puede suceder en aquellas reparticiones públicas de organización compleja o burocrática, donde no es posible determinar con precisión a quién le corresponde ciertas facultades o atribuciones. En la práctica jurisdiccional, reiteradas veces se ha visto que ante demandas efectuadas contra burgomaestres por el incumplimiento de resoluciones gerenciales de su propia municipalidad, los procuradores encargados de su defensa han esgrimido que el funcionario encargado de dar cumplimiento a la resolución que motiva la demanda es quien la expidió y por tanto debería ser emplazado, más no el alcalde, ¿no? Sin embargo, este medio de defensa en ningún caso ha sido acogido por cuanto en esos supuestos debe establecerse cuál es
¿no? La autoridad superior que tiene la potestad para disponer el cumplimiento de las resoluciones expedidas por funcionarios de menor rango, debiendo el juez recurrir a la ley orgánica, ¿no?, de la repartición pública involucrada, o en todo caso al reglamento de organización y funciones para establecer la legitimidad pasiva. No, pues no siempre quien expide una resolución o realiza un acto administrativo es quien tiene la potestad para disponer su ejecución, cosa que suele suceder muy a menudo cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero. Con ese mismo criterio, en caso de mediar duda, el legislador ha optado por la continuación del proceso y no por su extinción, ¿no? Una vez más, como aparece en el artículo 3º del título preliminar y este llamado principio pro actione, ¿no?, se ha invocado la aplicación del principio favor processum o pro actione, como repito, por el cual se impone a los juzgadores constitucionales la exigencia de interponer los requisitos, presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho de obtener una resolución válida sobre el fondo a fin de, creemos, garantizar el derecho de acción del demandante al optimizar el ejercicio de sus derechos de naturaleza procesal. Ciertamente puede ocurrir que el administrado emplace a quien aparentemente con su accionar, ¿no?, se niegue a acatar un acto administrativo, pero en realidad lo que podría estar ocurriendo es que simplemente el emplazado esté cumpliendo una función por disposición superior jerárquica. En consecuencia, corresponde al juez valorar quién tiene el dominio para el cabal cumplimiento del mandato. Ahora bien, se debe tener en cuenta que existen determinadas exclusiones que derivan del código. Así, por ejemplo, en dicho cuerpo normativo señala que no procede el proceso de cumplimiento contra las resoluciones dictadas, como por ejemplo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De modo que estos sujetos no cuentan con legitimidad para obrar pasiva en este proceso. Asimismo, el Código establece que no procede el cumplimiento contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la inexistencia de una ley. Por tanto, en el supuesto descrito, el Congreso de la República tampoco cuenta con legitimidad para obrar pasiva en este proceso constitucional. Por esta razón es que el Código estatuye que si el demandado no es la autoridad obligada, ésta deberá informar al juez, quien es, tal como ocurre en similar perspectiva en el proceso de amparo, es decir, no se puede declarar infundada una demanda si no debe determinarse el funcionario renuente. Sobre la ausencia previa en el proceso de cumplimiento, antes de la vigencia del Código, allá por el 2004, la exigencia del agotamiento de vías previas era aplicable al proceso de cumplimiento de conformidad con el artículo 5 de la antigua Ley de Habeas Corpus y Amparo, hoy derogado. Asimismo, la ley denominó vía paralela la exigencia de remitir una carta notarial a la otra parte, ¿no?, antes de interponer la demanda correspondiente. Y ya con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha suprimido expresamente esta exigencia y se ha sustituido la antiquísima obligación de remitir una carta notarial como presupuesto procesal subjetivo por la de contar con un documento de fecha cierta que acredite que el demandante ha reclamado el cumplimiento del deber legal y administrativo y que el demandado se ha ratificado en su incumplimiento, en su renuencia, o no ha contestado dentro del plazo previsto, ¿no?, que es de 10 días útiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Entonces, en consecuencia, la obligación de remitir un documento de fecha cierta a la otra parte no se considera en estricto una vía previa, sino un requisito especial de la demanda, conforme así ha sido establecido. Entonces, este requisito especial de la demanda, entonces este artículo trae una innovación, ¿no?, este código importante en el proceso de cumplimiento, y se trata de la eliminación de un requisito de plausibilidad. Como se sabe, hasta antes del Código Procesal,
tanto el proceso de cumplimiento como el habeas data requerían que el administrado previamente haya remitido a la autoridad respectiva una carta notarial, ¿no? Lo cual no solamente ocasionaba un costo, sino además un trámite superfluo. La lógica del legislador para incorporar este requisito previo fue, como recordó oportunamente el tribunal, que se demuestre que no se trata de un simple letargo administrativo, sino que la autoridad responsable persiste en la inacción, pese a que el afectado, en sus intereses legítimos, le ha recordado que existe un mandato contenido en la ley o un acto administrativo que aún no se ha cumplido. Más que un requisito especial de la demanda, el requerimiento escrito previo al cual se refiere el artículo comentado constituye un elemento de procedibilidad de la demanda, pues es el único medio para demostrar la renuencia del funcionario o la autoridad obligada. Tan es así que de haberse omitido efectuar dicho requerimiento, esto determinará que la demanda sea desestimada por improcedente, ¿no? Conforme lo establece el artículo 70 que establece justamente estas reglas. Sin embargo, debemos hacer una necesaria distinción entre ausencia del requerimiento, es decir, que éste no se haya efectuado, con la omisión de recaudar el cargo de recepción del mismo a la demanda. Pues si bien en el primer caso, en efecto, habrá de provocar la improcedencia de esta, en el segundo caso, lo que más bien correspondería es declarar la inadmisibilidad de la demanda, ¿no? Otorgándosele un plazo de 3 días para que proceda a efectuar la subsanación respectiva bajo el apercibimiento de declararse la improcedencia y el archivo correspondiente. Ello, más aún teniéndose en cuenta que, como ya lo dijéramos anteriormente, las reglas procesales aplicables al proceso de amparo pueden y suelen regir, ¿no?, las mismas en el proceso de cumplimiento. Entonces, de ahí que se ha aventurado para el juez constitucional, eh, hoy con las nuevas reglas del código y luego y antes de la vista de la causa o luego de contestada la demanda, ¿no?, declarar la improcedencia de la misma por ausencia del documento requerido sin antes haber establecido, ¿no?, si es que la parte demandante cumplió o no con dicho requisito. Pues si bien podría haber olvidado recaudarlo en su escrito de demanda, en cuyo caso es preferible optar por la inadmisibilidad, a no ser que del texto de aquella se evidencie que nunca se efectuó el emplazamiento previo. Entonces, es necesario precisar que el requerimiento no exige ninguna formalidad como equivocadamente lo consideran algunos jueces, pues se han dado casos en que ha evidenciado una solicitud sin mencionar que se otorga el plazo de 10 días para el cumplimiento del deber omitido, o incluso en el documento se ha hecho mención a la intención de entablar un proceso contencioso administrativo en vez de uno de cumplimiento, ¿no? Proceso de cumplimiento cuyo plazo es de 15 días. De haber ocurrido ello, nada obsta para que el requerimiento se considere válido, ¿no?, siempre que se respete el plazo, se haya consignado claramente el cumplimiento que se exige, que haya fecha cierta y sobre todo certeza de su recepción por el emplazado. Respecto a esto último, hay quienes sostienen que al no haber señalado expresamente que el requerimiento debe enviarse por vía notarial, bastaría cualquier medio siempre que quedase una constatación de su recepción. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios, eh, no entendemos por qué el legislador omitió ser claro al respecto al redactar el artículo, más omisión en la que, por cierto, incurre también el artículo 62 respecto al requerimiento que se exige en el proceso de habeas data. Entonces, con el nuevo ordenamiento procesal constitucional se preserva el sentido de la comunicación previa, pero se elimina el requisito de que la comunicación previa tenga certificación notarial. Entonces, en consecuencia, hoy en día basta con la remisión de un documento de fecha cierta que se haya enviado al funcionario o la autoridad que debe realizar el acto administrativo correspondiente y que éste haya ratificado su voluntad de no cumplirla o haya contestado en el plazo de 10 días después o no haya contestado en el plazo de 10 días de entregada la aludida misiva,
para visibilizar la procedencia del proceso de cumplimiento. Aparte, se desvirtúa cualquier trámite adicional que pudiera constituirse como vía previa, con lo cual el acceso a la justicia se hace más asequible, necesidad insoslayable más aún tratándose de un instrumento que por su naturaleza se constituye en urgente, ¿no? La renuencia de la autoridad se evidencia con la carta de fecha cierta y cabe de inmediato la demanda de cumplimiento. Entonces, para el proceso de cumplimiento, la ley dispone el mismo rigor que el del proceso de habeas data en cuanto al requisito especial de la demanda, es decir, el reclamo previo por documento de fecha cierta. Hay en el tema de las causales, y ustedes podrán revisar el código, hay evidentemente disposiciones que siendo actos administrativos o mandatos que deben ser cumplidos por un funcionario o autoridad pública, no pueden ser invocadas vía proceso de cumplimiento, ¿no? Las resoluciones del Poder Judicial, del Tribunal, del Jurado Nacional de Elecciones, o exigir al Congreso de la República la dación de alguna norma, ¿no? Y se trata precisamente de situaciones que tienen sus propios mecanismos procedimentales en razón de la naturaleza de la reclamación, ¿no? De acuerdo al artículo podrían ser improcedentes las demandas de cumplimiento contra resoluciones dictadas al Poder Judicial. Estamos hablando de muchas de ellas cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda, que es lo que acabamos de hablar respecto de, y que cumple de igual manera la demanda de habeas data. También si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo también hay que tenerlo muy en cuenta, que es de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación del documento. Y así también podemos ver la situación de que estas causas y el contenido de la sentencia, sobre todo, tienen que enfocarse al análisis no solamente de que el proceso de cumplimiento, bajo su propia naturaleza, que es controlar la eficacia de una norma legal y un acto administrativo firme se cumplan, es justamente su tarea, ¿no? Entonces, es justamente eso lo que entre las normas aplicables al proceso de cumplimiento el legislador ha previsto, que son reglas específicas desarrolladas para el trámite y también los dispositivos de carácter procesal que muchas veces se asemejan, como lo hemos visto, al amparo y también, ¿por qué no?, a la habeas data. No obstante, debemos recordar que el título preliminar y las disposiciones generales prescritas en el título del código deben ser empleadas también en este proceso, ¿no? Como en los 3 restantes procesos de tutela. Entonces, en ese orden de ideas, las causales de improcedencia se ciñen conforme a los parámetros previstos en la Constitución, en el Código Procesal Constitucional, concordado con el artículo 70 del mismo cuerpo de leyes, pues precisamente el juez debe evaluar, por ejemplo, que los hechos y el petitorio de la demanda estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, ¿no? Que no existan vías procedimentales específicas o que el agravio haya ocurrido previamente al proceso judicial para pedir tutela, ¿no? Entonces, ciertamente, y más aún con las nuevas reglas del Código Procesal, donde ya no hay el rechazo liminar de la demanda y más bien es obligatoria la vista de la causa, pueden caber medidas cautelares, las cuales de conformidad con el artículo del código pueden ser concedidas cuando es razonable a efectos de efectuar el derecho reclamado. Entonces, ahora, lo que antes, para que ya no se me vaya mucho el tiempo, sería bueno mencionarles, es justamente este nuevo precedente del Tribunal Constitucional que ha intentado, vale decir, de mejor manera, ¿no?, aclarar las reglas. Ustedes recordarán que el pasado 9 de mayo el Tribunal Constitucional por así decirlo, haya expedido o emitido un nuevo precedente vinculante para el proceso constitucional, ¿no?, mediante una sentencia, que es el expediente 4745-2022, donde estos nuevos criterios de observancia obligatoria complementan ampliamente a aquellos establecidos en el precedente anterior y aún vigente, Maximiliano Villanueva Valverde. Ahí podríamos tener alguna discusión, puesto que
También hay un debate sobre si la dación del nuevo Código Procesal Constitucional ha implicado, de cierta manera, la derogación tácita de ciertos precedentes, ¿no? En el caso de la eliminación del rechazo liminar con relación al precedente Vázquez Romero, si estas situaciones de las nuevas reglas del proceso de cumplimiento han derogado o modificado tácitamente el presidente Villanueva y Valverde. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo respecto del precedente constitucional y la parte o el párrafo referido al cambio o modificación del precedente, lo que en la técnica jurisprudencial se llama la técnica del overruling, el código es claro en decir que la única manera de cambiar o dejar sin efecto un precedente es que el propio tribunal emita un precedente nuevo, ¿no? Y no establece que una ley, ¿no?, por más rango legal que tenga, modifique, derogue un precedente, ¿no? Es un debate aparte, pero que es muy interesante. Entonces, sobre los antecedentes de este nuevo precedente, ustedes, el 3 de octubre del año 2005, entonces el Pleno del Tribunal emitió esta sentencia. No, el 3 de octubre del año 2025, el Pleno del Tribunal emitió la sentencia Maximiliano Valverde, donde, como hemos visto, reguló estos requisitos mínimos que de una norma administrativa o legal debía cumplir para ser exigible a través del proceso constitucional de cumplimiento. Entonces, de esta manera, el tribunal estableció como precedente vinculante que debe ser un mandato vigente, que debe ser un mandato cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja, ser ineludible y obligatorio de cumplimiento y ser incondicional, ¿no? Se indicó que excepcionalmente podría tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso de cumplimiento de actos administrativos, además de los requisitos comunes mencionados, en tales casos también se debería reconocer un derecho incuestionable, ¿no? Se debe reconocer un derecho incuestionable del reclamante y permitir individualizar el beneficiario. Entonces, el presidente Villanueva Valverde fue sumamente estricto y generó un rechazo mayoritario de las demandas de cumplimiento en sus casi 20 años de vigencia, ¿no? Si le sumamos a ello esta posibilidad del rechazo liminar de la demanda que trajo la sentencia interlocutoria denegatoria en el presidente Vázquez Romero, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional en julio del 2021, se buscó un poco matizar los muy estrictos criterios del presidente Villanueva Valverde, fijando en el código algunas pautas que debía seguir el juez en algunos casos que no sean tan claros, ¿no? Inicialmente, el tribunal no consideró lo dispuesto por el nuevo código, sino solo lo contempló en el presidente Villanueva Valverde. Ahora, ¿qué pasa con este nuevo precedente, ¿no?, que es el caso CEPRO-DELSA, Perú? Debido a dicha diferencia práctica y tras la reciente emisión de esta sentencia, el tribunal con carácter de precedente establece reglas jurídicas que esclarecen la aplicación en conjunto tanto del precedente Villanueva Valverde como del artículo 66 del nuevo código, ¿no? Entonces, de esta manera determinó en un primer punto que en todo proceso debe tener un mandato vigente. Esa regla se mantiene. Dos, que todo mandato debe ser cierto y claro, pero ante una disyuntiva en la aplicación de la misma, el juez puede interpretar la norma según los métodos clásicos de interpretación, sistemático, literal, conforme a las leyes y a la Constitución. Tratándose más bien de actos administrativos, dicha labor interpretativa debe respetar los principios generales del dicho administrativo, la jurisprudencia de los órganos administrativos correspondientes y, por qué no, también adicionalmente el Tribunal Constitucional. Si el mandato está sujeto a controversia compleja o a una posible interpretación dispar, el juez debe, por un lado, esclarecer la controversia aplicando una mínima actividad interpretativa y, de ser el necesario, someter el proceso a una mínima actividad probatoria para confirmar la veracidad del mandato sin comprometer la finalidad urgente del proceso. También que todo mandato debe ser obligatorio e incuestionable, pero de no serlo, el juez puede conceder el fondo del asunto y esclarecer dicho aspecto.
Y finalmente, si el mandato cumple con el presidente Villanueva Valverde y las reglas del artículo 66, pero es contraria a la ley o a la Constitución, entonces el juez en ese caso en particular debe desestimar la demanda. Entonces, con ello se está armonizando de alguna manera la coexistencia, porque esa es la finalidad de este nuevo precedente, del presidente Villanueva Valverde con lo establecido en el nuevo código. Ahora, ¿cuáles me preguntarían ustedes serían las implicancias prácticas del nuevo precedente? Primero, un mayor acceso a la tutela judicial efectiva, dado que ya no existe el rechazo liminar de la demanda. Entonces, con la emisión de este nuevo precedente vinculante, el juez puede realizar una interpretación razonable, mínima, para determinar si efectivamente existe un mandato exigible o no. Entonces, con esto el tribunal amplía el margen de acción para los ciudadanos que buscan acceder a la justicia constitucional para hacer cumplir normas legales o actos administrativos firmes. Ahora, lo segundo sería el fortalecimiento de un juez constitucional, ¿no? Como pueden ver de estas reglas que se han esgrimido, el nuevo precedente reconoce que el juez tiene la facultad legal y constitucional de analizar el contenido normativo o administrativo para verificar si hay un mandato obligatorio. Y segundo, realizar una mínima actividad interpretativa en algunos casos de duda. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en su momento, este es un proceso constitucionalizado, breve y sumario. Es decir, la justicia constitucional no puede desestimar de plano, sino que ante mano o ante una norma o ante un acto administrativo genérico o poco claro, el juez debe actuar conforme a sus facultades para determinar la finalidad de lo que pretende cumplir y consecuentemente no dejar desamparado al demandante. Bien, para no hacer más larga la exposición, hasta aquí es más o menos el conocimiento que ustedes pueden tener breve y general del proceso de cumplimiento. Espero que haya podido ser un poco claro y que se hayan podido de alguna manera absolvido algunas dudas que giran en torno, como les dije al inicio de la explicación, sobre el presidente Villanueva Valverde, sobre las reglas establecidas en el Código Procesal Constitucional, el artículo 66, y ahora con este nuevo precedente que, como dije, la finalidad del tribunal en este nuevo colegiado es armonizar, ¿no? La actividad, en todo caso, judicial de la justicia constitucional al momento de estar ante un mandato vigente y la actividad interpretativa que pueda seguir sobre ello, sobre todo, ¿no? Para no desamparar la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos que recurren a este tipo de proceso. Muchas gracias. Listo, doctor, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Hay una pregunta de Juan que indica, en un proceso de cumplimiento en primera instancia me declararon infundado un pedido, luego apelé la resolución, el juez concedió mi recurso y elevó los actuados al superior. El superior declaró nulo el concesorio, pues consideró que no se fundamentó la apelación. Las preguntas son, si se puede interponer recurso de agravio constitucional, pues no se resolvió su pedido en el fondo, y si puede volver a plantear su pedido en un nuevo proceso de cumplimiento. Doctor, su micrófono está apagado. A ver, entendiendo el íter procesal, se interpone la demanda de cumplimiento, la primera instancia desestima la pretensión, se interpone un recurso de apelación. Este recurso de apelación no se pronuncia ni por el fondo, o sea, no es ni fundado no es ni fundada ni infundada la demanda, sino que se Lo declara nulo. declara nulo el concesorio. Ujú, sí. Y ya, me imagino que por alguna regla de apelación, póngase extemporaneidad del recurso, etcétera. Yo creería ahí que ahí no hay una denegatoria de la pretensión, ¿no? Ahí es un tema se declara nulo el concesorio respecto de las reglas de configuración legal del otorgamiento del recurso, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando que el recurso de agravio constitucional, por regla general, aunque pueden existir los llamados RAC atípicos,
que ya el Tribunal Constitucional en esta nueva conformación le ha puesto un límite. La regla general, tanto en el Código y principalmente en la Constitución, en el artículo 200, es que el RAC se interpone contra la resolución denegatoria de segunda instancia, pero denegatoria respecto de la pretensión, más no sobre las reglas de configuración legal que, repito, tienen que ver con la calificación del recurso, porque obviamente uno interpone el recurso de apelación contra el juzgado o el órgano jurisdiccional que emite la decisión que yo deseo revisar por el superior jerárquico para que ésta sea elevada, ¿no? Mediante el concesorio, y el superior jerárquico, al recibir la apelación y conforme a las muchas de las reglas que establecen los códigos, hay una especie de segunda calificación del recurso, ¿no? Entonces, si la sala superior o la segunda instancia lo que hace es declarar la nulidad del concesorio, es porque evidentemente lo que ha advertido es que hay un requisito de la procedibilidad del recurso que no ha sido salvable, ¿no? Como dije, por ejemplo, el plazo. No fue interpuesto en el plazo correspondiente y lo puede negar. Eso no permite o no habilita la interposición de un recurso de agravio constitucional por ningún motivo, porque ahí no estamos hablando de que la instancia haya emitido un pronunciamiento desestimatorio, si es improcedente o infundado, o estimatorio. Que si en el caso es estimatorio, pues por la regla general que he advertido, no cabría el recurso de agravio. Sí cabría el recurso de agravio siempre y cuando la resolución de segunda instancia haya sido declarada infundada o improcedente. Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Pascual Panca Quispe que indica si se puede plantear un proceso constitucional de cumplimiento a una entidad educativa privada. O una entidad educativa privada. En el caso claro, podríamos hablar de aquellas empresas que brindan un servicio público, ¿no? Pero aún así, sí podría interponerse un proceso de cumplimiento, pero siempre y cuando se detalle o se determine esta situación, ¿no? Que estamos hablando no de un consorcio, ¿no? No estamos hablando de una persona jurídica de derecho privado, ¿no? Más aún, si por ejemplo, si a ello le agregamos la situación de que es como suelen ser, por ejemplo, aquellas instituciones educativas de orden religioso, que son sin fines de lucro, Mm. distinto de personas jurídicas con fines de lucro, ¿no? Donde ahí sí, por más que estamos hablando de que se brinda un servicio público, ¿correcto? La regla general es que se establezca un proceso de cumplimiento para una norma legal y un acto administrativo firme, porque me imagino que la pregunta va por un acto administrativo firme emitido quizás por una institución educativa privada, pero tendría que hacerse con esos matices. Si no hay esos matices, la regla general es que el proceso de cumplimiento se interpone contra una entidad de carácter público que pueda emitir con con todas las características, con todos los requisitos de validez, un acto administrativo conforme a la ley del procedimiento administrativo general, la 27444. Listo, doctor. Hay una última pregunta que dice si la administración, entre ellos el Ministerio Público, puede realizar el control de convencionalidad. Ya. Eso también ha sido un debate largo, pero ya también muchas veces zanjado. Vamos a partir por algo básico. La Constitución ha establecido ciertas jurisdicciones. Tenemos la jurisdiccional, tenemos la arbitral, también tenemos la de comunidades nativas, tenemos también la jurisdicción arbitral. Entonces, cuando nosotros nos referimos al tema del control de constitucionalidad y por antonomasia o digamos por homologación al control de convencionalidad, este es un control de compatibilidad, sea de las normas legales con la Constitución o de las normas internas o de los actos internos con la Convención Americana y, por qué no también decir, de los órganos o supremos órganos
tanto nacionales como internacionales, para la interpretación y aplicación de las normas, en este caso la Constitución por un lado y la Convención Americana por el otro, son para sujetos de naturaleza jurisdiccional. Cuando nosotros tuvimos en su momento el precedente Salazar y Arlenque, que estableció, ¿no?, el control difuso de la administración pública, mucho se cuestionó esta posibilidad y hubieron en su momento una fractura de la doctrina, ¿no? Luego ya con la emisión del precedente y se dan cuenta ahí cómo un precedente modifica o deja sin efecto a otro cuando sale el precedente Consorcio Requena. En el precedente vinculante Consorcio Requena se establece que el control constitucional, o si bien es cierto, la interpretación constitucional, la defensa de la Constitución es para todos, ¿correcto? No todos ejercen el control difuso, sea de constitucionalidad y con mayor razón de convencionalidad. Es decir, si uno lee la Constitución, y lo hemos hablado, ¿no?, conforme al artículo 38, 43 de la Constitución, dice que todos estamos llamados a defender la Constitución, a proteger la Constitución, ¿no? Y fue ahí uno de los, digamos, argumentos normativos por los cuales la tesis de que se admita el control difuso de la administración pública iba por ese lado. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de que mediante un control difuso yo voy a inaplicar y ese va a tener un efecto, ¿no? Un efecto vinculante. El efecto vinculante es lo que hace diferente a todos aquellos que estamos convocados para realizar una defensa de la Constitución. Entonces, fue ahí que en Consorcio Requena se estableció que solo los órganos con naturaleza jurisdiccional, es decir, con aquellos que pueden emitir una decisión judicial vinculante, ¿no?, son los únicos capaces de realizar un control difuso. La administración pública, y más aún el Ministerio Público, que como saben, conforme a la Constitución, ellos se rigen bajo el principio de legalidad, no están convocados a realizar, ¿no?, un control de esa naturaleza, ¿correcto? Entonces, como ya hemos repetido, de acuerdo al precedente Consorcio Requena, está proscrito el control difuso por parte de la administración. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas. Para finalizar, doctor, agradecerle en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchísimas gracias nuevamente por su excelente y clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas No, a gracias. ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tengan muy buena noche. Igualmente, doctor, muy buenas noches. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado del Diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional con un total de 240 horas académicas. Les voy a dejar el número para más información en el chat. Muchísimas gracias con todos y los esperamos en la siguiente clase.